buenas noches. Bienvenidos a este segundo espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García. En esta semana 4 o semana integradora y final de este recursamiento 158 del módulo 1, las TICs en la sociedad 0206-2025. Bienvenidos este viernes 27 de junio de 2025. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con este segundo espacio abierto de aprendizaje. Estamos teniendo fallas técnicas. Tararín. Ahí está. Recuerden que los propósitos de este espacio de aprendizaje, en particular el propósito de este segundo espacio abierto de aprendizaje de esta semana 4, es explicar los temas y las actividades de la semana 4 o también llamada semana integradora del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las características de cada una de las actividades a entregar en esta semana 4 y final de este recursamiento 158, así como responder sus dudas y o comentarios. Y bueno, el propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, es usar justo las tecnologías de la información y la comunicación como las herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas, recuerden, de comunicación oficiales con una servidora, su asesora virtual maestra Ana Ivette Reyes García, son las siguientes. El correo electrónico institucional av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, el foro aprendiendo, que en esta semana 4, aparte de ser solo una forma de comunicación, en el foro aprendiendo de la semana 4, ustedes deben de compartir cómo usan las TICs en sus comunidades para responder o resolver situaciones en diferentes ámbitos, ya sea laboral, escolar, profesional, social, familiar, etcétera. Así como también es un espacio, el foro aprendiendo, de comunicación, análisis y reflexión. El que sin lugar a dudas es la forma de comunicación más rápida, eficaz, eficiente y personalizada que yo siempre les comento, pues es la mensajería dentro de la plataforma, ya que una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, tengo 24 horas para responder los mensajes dentro de esta mensajería que se encuentra en la parte superior derecha dentro de la plataforma. Ahí se encuentra el icono del globo de comunicación de mensajería, en donde tanto ustedes como una servidora, al ingresar, si tenemos cualquier mensaje, ahí podemos revisar de quién proviene y con gusto responderlo. También recuerden que se encuentra este icono en la plataforma en la parte superior entre las notificaciones, que es la campanita, y su nombre completo. Por favor, les reitero que cualquier duda de preferencia o comentario me lo hagan llegar dentro de esta mensajería en la plataforma. Esta semana 4, o también llamada semana integradora y final de este módulo 1, las TICs en la sociedad, de este recursamiento 158, inició el lunes 23 de junio de 2025 y cierra este domingo, pasado mañana. Hoy estamos a 27 de junio, pasado mañana, domingo 29 de junio de 2025, a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Muy importante reiterar que nosotros a lo largo de esta semana, de estas 4 semanas de este módulo, hemos visto las diferentes actividades. En la semana 1, 2 y 3, en cada una se entregaron 2 actividades integradoras,
sumando las 6 actividades integradoras, tienen un valor del 42%. En el caso de la semana 1 y 5 se realizaron un cuestionario de habilidades socioemocionales, cada uno con un valor del 5%, sumando los dos cuestionarios de habilidades socioemocionales, pues tienen un valor del 10% dentro de la calificación o ponderación del módulo 1, las TICs en la sociedad, más las actividades formativas, que son las actividades en plataforma con un valor del 5%. En esta semana 4 también hay que realizar actividades formativas y una semana de gran importancia, pues ninguna de las actividades de la semana 4 o semana integradora tienen posibilidad de extensión o prórroga de entrega después de tiempo, porque recuerden que es el cierre del módulo, que cierra este domingo, reitero, 29 de junio de 2025 a las 23:55 horas, y después de ese día y hora no se acepta ninguna actividad. Esta semana 4 es muy importante, esta semana integradora o de integración, pues que es la semana con mayor ponderación en su evaluación del módulo 1, las TICs en la sociedad, en este recursamiento 158. Solo el proyecto integrador a entregar en esta cuarta semana, recuerden, tiene un valor del 30%. Por ello, la importancia de realizarla con base en cada una de las características y elementos solicitados en la rúbrica e instrucciones de dicha actividad integradora del valor, reitero, del 30% en la calificación o evaluación final del módulo. En el caso del foro de integración con un valor del 8%, en donde ustedes deben de participar o colocar 5 participaciones o aportaciones a lo largo de esta semana, tiene un valor el foro de integración donde deben colocar mínimo 5 participaciones. Son mínimo 5 participaciones o aportaciones en el foro de integración. Pueden ser más de 5 participaciones en el foro de integración, pero no menos. Pueden ser 5 mínimo o más de 5. Por favor, es importante señalarlo. Y la autoevaluación con un valor del 5% más las actividades formativas. Es decir, que esta semana 4, semana de integración, tiene un valor de 43 puntos dentro de la evaluación final. Por ello, la importancia de realizar y entregar todas las actividades de esta semana 4 con todos los elementos que se nos solicitan en cada una de estas actividades. Y bueno, vamos a iniciar con los temas de, como lo dice la palabra de la semana de integración, integran todos los conocimientos que hemos visto a lo largo de estas semanas. Esta semana 4, semana integradora, nos menciona y nos reitera lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Recuerden que gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, del surgimiento de los medios masivos y su desarrollo, como el cine, la radio, la televisión, generando la posibilidad de los ordenadores y el surgimiento de la era digital y, por supuesto, el desarrollo y creación del Internet, pues nos ha permitido que estas tecnologías de la información y la comunicación no solo se vuelvan un elemento que nos permiten almacenar, distribuir y compartir información, sino que a partir de estos elementos se genera una retroalimentación y una comunicación, y que evolucione no solo en una parte de información, sino una era del conocimiento, como lo hemos visto a lo largo de estas semanas. También es muy importante mencionar que el Internet pues nos ofrece una gran cantidad de información, pero no todo lo que en ella se encuentra es información fidedigna y confiable, ya que hemos comentado que en muchos casos existen páginas de Internet, por lo general empresas que son dueñas de estos dominios de páginas de Internet, que les pagan a dichos buscadores o patrocinan a estos pues buscadores para que sean los primeros resultados. Por ello, muchas veces son las páginas más visitadas, pero no las más confiables o con elementos fidedignos, sobre todo en el ámbito académico, que es en el que nosotros y ustedes, pues nosotros tanto como asesores, como ustedes
como estudiantes deben de estar conscientes en el caso del ámbito académico, laboral y por supuesto profesional. Por ello es importante que cuando realicen cualquier investigación en Internet, revisen si la información que están consultando tiene fuentes, vigencia, citas, referencias, si pertenece a un organismo nacional e internacional con una buena reputación o una persona profesional con mucha trayectoria. Y es por ello importante que al revisar cualquier información que nosotros estemos desarrollando o buscando en una búsqueda en Internet, valga la redundancia, tenga una validez, el cual es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encontramos en la red, que hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, Prepa en línea CEP les sugiere que cuando hagan cualquier investigación de información en Internet, respondan las siguientes preguntas, las cuales les ayudarán a determinar su confiabilidad y su vigencia. ¿Quién, cuándo, cómo, qué y dónde? En el caso del quién, se refiere quién es el autor del artículo, de la noticia, de donde ustedes están encontrando dicha información. Si es un experto en su área, en su campo, cuántos años tiene de profesional, a qué institución pertenece, ya sea alguna organización nacional o internacional, y en cuándo se refiere a si esta información que estamos consultando está actualizada o no lo es. Existe mucha información en Internet, pero no todo lo que se encuentra en ella es actual. Por ello es muy importante que revisen la fecha de la publicación de ese video, de esa noticia, de ese artículo que ustedes están retomando, porque muchas veces las personas piensan que como apenas lo subieron, no sé, un video en YouTube el día de hoy o el día de ayer, pues ese día se realizó ese video. Hay ocasiones en donde las personas suben un video y son documentales o entrevistas de hace algunos años. Entonces, pues la fecha de la realización de esa entrevista o de ese documental no fue el día de hoy. El día de hoy se subió a internet, pero el día de la realización del video, pues fue de hace años. Entonces siempre es importante que revisemos la fecha de realización de esa obra, que no es lo mismo que la fecha de consulta. La consulta se refiere a la fecha en que nosotros estamos revisando o viendo o leyendo ese artículo. Por ejemplo, si hoy vemos un artículo del Universal el día de hoy, pues puede ser que yo ponga fecha de consulta 27 de junio de 2025. Pero si me voy y reviso la fecha de publicación de ese artículo, tal vez fue 2016. Entonces, sí es importante que revisemos cuándo fue realizado el artículo, la fecha de la publicación, que reitero es diferente a la fecha de consulta. La fecha de consulta es el día en que yo revisé ese artículo en internet, en esa página. En cómo es importante que cualquier artículo de revista, página de internet y demás, pues revisemos cómo nos presentan la información, si se encuentra bien redactada, sin faltas de ortografía, si está organizada de forma lógica o no se entiende lo que se está dando a entender y si utiliza un lenguaje adecuado. Esto se refiere dependiendo pues de la área o ciencia o disciplina en la que pues está desarrollando ese artículo o esa área de las ciencias exactas o sociales o humanísticas. En el que siempre es importante que revisemos no solo la forma, sino el fondo, si se está colocando directamente artículos, argumentos, datos, fechas que confirmen o refuten lo que está el autor compartiendo. ¿De qué trata? Si la información que nos presentan es completa y precisa, si colocan las fuentes de información o el origen de los datos que están retomando y comentando dentro del artículo y a la vez, una vez que ya vimos que está argumentando con información confiable, con fuentes confiables, con gran reputación
en el área o ciencia, pues revisemos que estas conclusiones se estén justificando con base en los elementos de argumentos y no solamente con simples opiniones personales sin sustento, en donde pues siempre es importante revisar dónde encontramos la información. No es lo mismo que encontremos la información en un blog, que cualquier persona puede generar un blog comentando una idea ahora sí que siendo la repetición de la repetición, leyendo lo que leyó y la lectura de 20 personas más y dando una opinión sin sustento, a que sea una página institucional, comercial o de un profesionista o de una empresa que se encarga de diferentes áreas y que está generando directamente artículos especializados. Siempre es importante pues entender y conocer cuál es la reputación de la fuente, ya sea un medio masivo de comunicación nacional o internacional, o un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Ese tipo de elementos es la reputación, quién está soportando, quién está dando los elementos de investigación necesarios para que esta publicación pues sea formal, oficial, confiable y viable. A lo largo, pues, de este módulo 1, las TICs en la sociedad, en este recursamiento 158, hemos hablado que, pues, gracias al desarrollo del Internet surgen estos buscadores que nos permiten dar y encontrar resultados de diferentes temas, de diferentes elementos, en diferentes idiomas. Los generales, donde nos hacen la búsqueda de algún tema en particular, de todo lo que se encuentra en el Internet. Si sabe o no sabe, pues ellos nos dan la información de todas aquellas personas, páginas comerciales, nacionales, internacionales, blogs, etcétera. Y los académicos son buscadores más especializados, ya que retoman sobre todo investigaciones de instituciones como universidades e institutos nacionales e internacionales en diferentes idiomas en todo el mundo, los cuales nos ofrecen sus publicaciones, ya sean artículos de revistas, de conferencias, libros, etcétera, como información que encontramos y de sus trabajos tanto de estudiantes, académicos, docentes e investigadores, con las referencias bibliográficas que ellos utilizaron y que son pertinentes para sustentar tanto sus trabajos y que nos ayudan a nosotros también en el ámbito de investigación. ¿Cuáles son estos directamente buscadores académicos? Pues encontramos directamente a Google Académico, que es uno de los más utilizados o el más popular, que nos permite buscar información de diferentes temáticas o formatos, libros, tesis, artículos, revistas, bases de datos como Dialnet. De hecho, en Google Académico va a retomar directamente muchos como Cielo, como ERIC, como Dialnet y demás elementos. También está Microsoft Academic, que nos proporciona contenidos académicos actualizados, al igual que Google Académico, en diferentes idiomas, de diferentes temas, en diferentes formatos, desde archivos en formatos PDF, publicaciones de libros, revistas, artículos, etcétera. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de los Estados Unidos para la búsqueda de información científica, la cual se puede clasificar por temas, autores y fechas. De hecho, ciencia.science.gov, dentro de la misma se aloja o se alberga la página de la NASA. En el caso, por ejemplo, de este año 2025, sobre todo en el ámbito nacional e internacional, los mismos medios de comunicación de México y del mundo, pues tomaban la información que estaba sucediendo directo dentro de la página de la NASA, dentro de la página de ciencia.science.gov del gobierno de los Estados Unidos de América, para mostrar el fenómeno del eclipse total del Sol, para ir mostrando pues cómo iba evolucionando. Es Cielo, es una revista científica electrónica, Scientific Electronic Library Online, que es
principalmente una revista que contiene artículos de América Latina y el Caribe. También tenemos redalic.org, que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y donde se pueden localizar artículos por autor, por título, por revista, por tema, por país, disciplina o hasta por institución. Dialnet, que comentábamos, es una base de contenidos científicos en español que contiene artículos de revistas, de obras colectivas, de libros, de actas de congresos, de conferencias, de reseñas bibliográficas, de tesis doctorales, etcétera. Google Libros ofrece, o Google Books, ofrece la digitalización, ya sea de acceso limitado o fragmentado, un fragmento de la obra o integral, lo cual nos ayuda y nos actualiza de referencias originales de cientos de miles de libros. Les comentaba yo que de pronto nos puede dar un acceso limitado, fragmentado, es decir, no solo nos coloca algunas páginas de la obra. El objetivo primordial de Google Libros o Google Books es que las personas puedan ver brevemente el contenido de la obra y si les es importante, pues realicen la compra, ya sea del libro de forma física o analógica en una librería o directamente vayan y compren el libro a través del ebook. Es yo realmente he encontrado pocos libros de forma íntegra, es decir, completos en Google Books, pero existen. Este lo podemos buscar por tema, por autor, por año, por edición, por número de páginas, los cuales nos pueden ayudar a evaluar la rapidez y la relevancia de un material de consulta, el cual ofrece varios filtros de búsqueda, por tema, por año, por autor, por año de publicación, ISBN, que es el registro de libros a nivel nacional e internacional, e ISSN. Asimismo, y gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, hemos visto que surgen por parte de organismos nacionales, internacionales, universidades privadas y públicas en México y el mundo, de bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros. No solo le dan, recuerden, acceso a su comunidad escolar o estudiantil y administrativa, sino que estas bibliotecas en línea nos permiten también acceso en general al público, lo cual ofrece un acceso gratuito a millones de documentos, de libros, videos, fotos, de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas específicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios de las bibliotecas sin muros o bibliotecas en línea nos permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer nuestras bibliografías o referencias que de otra manera sería imposible encontrar en un sitio web. Y uno de los tantos ejemplos lo vemos con la red de bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permite ingresar a sus repositorios en línea de tesis, de revistas, de diferentes artículos y obras, no solo de México y del mundo, y también otras bibliotecas en el mundo que tienen ese mismo elemento de bibliotecas en línea. Y muy importante, ya que estamos en esta cuestión de las bibliotecas o los catálogos de las bibliotecas en líneas o los catálogos de las bibliotecas inclusive físicas, si nosotros vamos a una biblioteca presencial o un catálogo de una biblioteca en línea o en una base de datos de algún centro de investigación e información, se recomienda que nosotros cuando hagamos una búsqueda en estos catálogos de bibliotecas físicas o en línea o en bases de datos de estos centros de información nacionales e internacionales, pues omitamos las preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como los, las, unos, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda de colocando no solamente los artículos o preposiciones y que no estén vinculadas con el tema. También se recomienda que el tema de investigación, cuando se haga una búsqueda en estos catálogos
en bibliotecas en línea o físicas o en bases de datos de centros de información o de investigación, traduzcamos la palabra al idioma inglés, porque por la mayoría de los artículos académicos contienen un resumen o abstract en inglés, así como una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentarán las posibilidades de encontrar algo relativo al tema de investigación. También se recomienda utilizar sinónimos del tema para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el mismo tema. Y también cuando hagamos, reitero, alguna investigación en catálogos, en bibliotecas, ya sea físicas, en línea o alguna base de datos, se recomienda usar los llamados operadores booleanos que amplían o restringen los campos de búsqueda, y dentro de los operadores booleanos más comunes son en mayúscula, EAN o el símbolo más o la letra amperes, los cuales nos permiten localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados, por ejemplo, estrategias EAN Studio, o colocar entre comillas la frase exacta que se desea buscar, por ejemplo, sociedad de la información y el conocimiento. Otro operador booleano es OR. Localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, bachillerato en línea, OR o preparatoria en línea. Not o no. El not es el signo guión menos o guión medio. Este nos permite localizar registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quisiéramos investigar sobre el chile como verdura, pero no el país donde éste se produce o de origen, solamente se colocaría en este ejemplo de este operador booleano not, Chile not país. Como pueden observar, en una sola búsqueda no podemos utilizar varios operadores booleanos. Esto va a permitir que la base de datos o el catálogo de esta biblioteca en línea o presencial, o en este caso en el centro de información, pues le quede claro qué se desea y qué no se desea investigar. También se recomienda que en estos catálogos de búsquedas de bibliotecas físicas y virtuales y o bancos de información utilicen operadores de truncamiento, los cuales nos permiten buscar términos sustituyendo varios, por ejemplo, directamente. Esto sucede de los operadores de truncamiento cuando nosotros tenemos varios términos de una sola raíz. Entonces, el operador de truncamiento nos permite buscar términos sustituyendo partes de una palabra con un signo, ya sea el signo de interrogación, el signo de pesos o el signo asterisco. Esto nos puede servir cuando tenemos, reitero, varios términos de una sola raíz, y en lugar de hacer 3 o 4 o 5 búsquedas diferentes, simplemente colocamos el tema. Por ejemplo, si deseamos buscar una palabra como niños, niñas, niñez, lo único que hacemos es, al utilizar el operador de truncamiento, que es importante decir, nosotros podemos sustituir alguna letra de la palabra de este operador de truncamiento, ya sea al inicio, en medio o al final de la palabra. En el caso de la palabra niños, niñas, niñez, dejamos la raíz de la palabra y solo la colocamos N y ñ y el signo asterisco, y nos va a dar el catálogo de búsquedas, ya sea de una biblioteca física o virtual o de un banco de información, todos los resultados de artículos, libros, etcétera, que contengan alguna palabra, ya sea con esa palabra de raíz, niños, niñas, niños, niñez, niñez, etcétera. Y es que tanto han evolucionado estas tecnologías de la información y de la sociedad, y seguirán, que están cambiando la forma en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos y laboramos y hasta cómo aprendemos. Por ello es muy importante reiterar que hay que entregar todas las actividades de esta semana 4, semana integradora, donde recuerden, ninguna
de las actividades de esta semana 4, semana integradora, tiene posibilidad de una extensión o prórroga de entrega o recibirse después de tiempo. No, recuerden, esta semana 4 cierra este domingo 29 de junio de 2025 a las 23:55 horas o 11:55 de la noche horario de la Ciudad de México. Y después de esta fecha y hora no se acepta ninguna actividad porque recuerden que el lunes 30 de junio, después de las 15 horas, una servidora les hará llegar un mensaje de cierre donde les indico que ya están todas sus actividades calificadas, tanto el proyecto integrador como el foro de integración. Muy importante mencionar que en el caso del foro de integración, las TICs para el aprendizaje, con un valor del 8% dentro de la calificación del módulo, yo tengo que esperar hasta el domingo después del cierre, por ello ya calificaré hasta el lunes justo este foro de integración, como los proyectos integradores que se envíen ese domingo por la noche, para que yo les pueda calificar todas y cada una de sus participaciones en el foro de integración y les coloque su retroalimentación correspondiente. Y bueno, vamos a ver las características del proyecto integrador. Así como recuerden que es muy importante que en sus participaciones o aportaciones en el foro de integración, como en los diferentes medios de comunicación virtual, utilicemos las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea, PREP en línea CEP. Primero, siempre saludar y presentarnos ante cualquier miembro de la comunidad educativa a la que nos dirigimos. Segundo, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Cuarto, aplicar comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, referir el nombre de la persona a la que nos dirigimos. Sexto, ser claros y corteses. Séptimo, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita. Octavo, respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa. Noveno, evitar escribir solo con mayúsculas, ya que en la comunicación virtual significa gritar. Décimo, evitar incluir imágenes en sus participaciones o aportaciones, sobre todo en los foros, pues ocupan un gran volumen de espacio. Lo que se les sugiere o recomienda es que coloquen la liga a un video donde pues se explique alguna herramienta o aplicación que ustedes desean compartir para que explique un poco más al compañero o compañera del grupo en ese foro. Décimo primera, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Décimo segunda, ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Recuerden que se recomienda que en sus participaciones o aportaciones en los foros no sean, aparte de su saludo y despedida, más de 5 líneas por participación. Décimo tercera, no presentar información ajena como propia. Si ustedes van a retomar alguna cita o dato o comentario de alguna persona o autor, coloquen de quién dijo esa palabra o esa frase, por favor. Décimo cuarta, citar partes puntuales del mensaje que respondan para no generar largas cadenas de texto. Y decimoquinta y última, indicar con exactitud lo que comentábamos. Si ustedes van a colocar alguna cita, alguna frase o algún dato, coloquen de dónde lo obtuvieron y para complementar su aportación y que no les pertenezca como autor. Y bueno, en el proyecto integrador, recuerden, llamado las TICs en la sociedad, es necesario que investiguemos en Internet acerca de los diferentes medios de comunicación, el uso de las TICs en la sociedad, donde podemos retomar la información consultada y lo visto a lo largo de estas semanas, cómo investigar en Internet el uso de las TICs, así como averiguar cómo usan las TICs en sus comunidades para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etc.
Ingresar tercero al foro Aprendiendo de la semana 4 y en este preguntar cómo compartir, cómo usan las TICs en sus comunidades y revisar en él cómo usan las TICs en las comunidades de sus compañeros para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etcétera. Muy importante decirlo que si ustedes no acceden al foro Aprendiendo la semana 4, pueden realizar una búsqueda en Internet de cómo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos en comunidades diferentes a las suyas en Internet y colocar la cita o referencia de dónde encontraron esa información. Y bueno, con base en ello, van a elaborar un recurso multimedia en el que retomen tanto lo visto a lo largo del curso, las TICs en la sociedad, de cómo se usan las TICs en diferentes ámbitos, cómo usan las TICs en sus comunidades para la solución de diferentes situaciones en diferentes ámbitos, cómo usan en comunidades diferentes a las de ustedes las TICs, y con base en ello, más lo que aprendieron, van a desarrollar un multimedia donde recuerden que un recurso multimedia combina archivos en diferentes formatos. Si van a hacer una presentación digital, recuerden colocar audios, videos o imágenes y texto. Si van a hacer un video, pueden colocar imagen, audio, texto en ese video, un GIF, un video para Instagram, un TikTok, pero recuerden combinar varios elementos como archivos de audio, de video y este elemento, recuerden usar su creatividad, pero deben de colocar los apartados, ya sea un video o una presentación digital, con los siguientes elementos. El recurso multimedia debe de presentar A, una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B, contenido 1, cómo se usan las TICs en mi comunidad. C, contenido 2, cómo usan mis compañeros o comunidades diferentes a la mía las TICs. Y de conclusión, planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Además, van a realizar una publicación en la red social virtual de su preferencia de cómo usan ustedes las TICs. Si la red social virtual lo permite, usen el hashtag signo de gato y letra mayúsculas todo junto. Uso las TICs para y luego coloquen cómo las usan para comunicarse, para estar en contacto con sus amigos, para informarse de diferentes cosas. Es un ejemplo, ustedes coloquen el uso que les dan y hagan la publicación en la red social de su preferencia. Si no les deja usar hashtag, uso las TICs para, coloquen el uso que les dan, hagan la publicación y hagan captura de pantalla, pues esta publicación compartida en su red social la deben de colocar dentro de su proyecto integrado. ¿Qué es lo que van a subir a la plataforma en el proyecto integrador? No una presentación de Canvas, no una presentación, la liga de un documento de presentación de PowerPoint. Lo que ustedes van a subir a la plataforma es un archivo, documento, procesador de texto en el que incluyen la portada, el nombre de la actividad, su nombre completo y su grupo, así como el enlace de ese archivo multimedia, ya sea que hayan subido esa presentación a su Drive, bueno, pues la liga de ese Drive, de esa presentación con audio, con imagen, con texto, o en presentación de Google o en Canva o donde ustedes lo hayan compartido en el Internet, pues esa liga directa a su Drive o a donde esté alojado en el Drive, en Canva, en donde ustedes lo hayan colocado, perdón, esa liga de ese archivo multimedia lo van a colocar en ese documento procesador de texto con la portada, con la liga al multimedia y con la captura de pantalla de su publicación en la red social, más las fuentes de consulta que utilizaron
para la realización del multimedia que previamente subieron a YouTube o alojaron en la nube o el Drive o lo colocaron o lo realizaron en Canvas donde ustedes lo hayan hecho. Pero recuerden que en plataforma, en proyecto integrador, deben de subir un documento con una portada, con el nombre de la actividad, proyecto integrador Las TICs en la sociedad, el nombre completo del estudiante, el grupo 3, que somos el grupo 3, la liga o el enlace a ese multimedia en la red, su captura de pantalla y sus fuentes de consulta. Una vez que ya lo hayan realizado, nómbrelo con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, solo su primer nombre. Si tienen varios nombres, recuerden solo colocar el primero, guión bajo, M01S4PI, que significa módulo 1, semana 4, proyecto integrador. Y carguen en la plataforma este archivo documento procesador de texto en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. Y bueno, recuerden que el foro de integración, en él deben de realizar al menos 5 participaciones o aportaciones a lo largo de toda la semana. Si no las han hecho, háganlas. Todavía tienen viernes, sábado y domingo para realizarlo. Recuerden realizar 5 o más participaciones en este foro de integración con un valor del 8% dentro de la calificación del módulo. Uno, las TICs en la sociedad, donde su primera participación o aportación en el foro es explicar qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica utilizan, para qué es y para qué sirve, y pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación de esa aplicación o herramienta que ustedes utilizan. En su segunda participación o aportación en el foro, expliquen cómo esa herramienta o aplicación les puede ayudar a sus compañeros en la trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. En la tercera y cuarta retroalimentación, retroalimenten a dos o más compañeros respecto a las herramientas o aplicaciones que ellos les compartieron. Y en una quinta participación, al final de la semana, coloquen una conclusión al foro. En el caso de una servidora, el viernes, el día de hoy, yo realicé ya justamente hoy 27 de junio de 2025 mi conclusión, pero por cuestiones administrativas así me lo piden mis superiores, pero ustedes pueden seguir participando sábado y domingo, colocar sus participaciones o aportaciones en este foro de integración. Recuerden, eso sí debe de ser antes del cierre, que es el domingo 29 de junio de 2025 a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México, porque después de ese horario ya no se puede realizar ninguna participación en el foro ni subir ninguna actividad. Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando hagan sus aportaciones. Procuren que sus participaciones o aportaciones generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos o imágenes en el foro. En su lugar pueden subir enlaces o ligas a un video que explique la herramienta. Respeten las normas de comunicación virtual. Sus comentarios, recuerden, deben de ser breves, aproximadamente sus aportaciones o participaciones, aparte de su salud y despedida, de máximo 5 líneas aproximadamente, y enfocarse en el tema, así como recomendable que previamente desarrollen su participación en un documento de texto para que cuiden su ortografía y redacción y luego hagan su publicación en su foro de integración. En el caso de la autoevaluación, es muy importante recordar que deben de darle clic y hacer doble confirmación de entrega. Una vez que ustedes resuelven su autoevaluación, que son 10 preguntas, y se califican a ustedes mismos, deben de darle clic en el botón enviar todo y terminar, que es su primera confirmación. Una vez que finalicen y confirmen por primera vez, les va a salir un segundo cuadro de texto de confirmación, su segunda confirmación. Nuevamente le den clic por favor en el botón enviar todo y terminar para que se registre esta autoevaluación y estos puntos se vayan a su portafolio de evidencias. Y bueno, no me resta más que darles las siguientes recomendaciones y mi agradecimiento
en el final de este módulo 1 en este recursamiento 158. Agradecerlas por su esfuerzo y disciplina, así como les recomiendo descargar su portafolio de evidencias. El lunes, justo el lunes ya 30 de junio, después de las 3 de la tarde, 15 horas con 4 minutos, les haré llegar justo un mensaje de cierre donde les indico que ya están las calificaciones finales, donde ya debe de estar todo calificado, es decir, tanto su foro de integración, donde reitero, yo tengo que esperar hasta que cierre la semana el domingo a las 23:55 horas para yo el lunes por la mañana hacer la evaluación. Por eso les pido que después de las 3 de la tarde revisen que ya esté todo calificado y que les haya yo hecho llegar este mensaje de cierre. Una vez que yo les haya hecho llegar este mensaje de cierre con calificaciones, ya pueden hacer su descarga de su portafolio de evidencias y revisar directamente cómo pues se realiza y qué calificación obtuvieron, ya sea si aprobaron o reprobaron este recursamiento 158. Este mensaje dice, mensaje de cierre con calificaciones listas para los estudiantes del módulo 1, las TICs en la sociedad, recursamiento 158-0206-2025, asesora virtual maestra Nayber Reyes García. Hola, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso en el módulo 1, las TICs en la sociedad, recursamiento 158, donde ya hemos concluido y pueden ver sus calificaciones en su portafolio de evidencias, donde les sugiero tomar capturas de pantalla de su calificación final del módulo para tener evidencia de su resultado, así como descargar su portafolio de evidencias como evidencias de sus calificaciones. Quedo a sus órdenes. Atentamente, su asesora virtual, maestra Nayber Reyes García. Y justo en ese elemento les comparto un video de cómo hacer sus descargas. Es muy sencillo. Nos vamos a ir a la plataforma y del lado derecho se va a encontrar evidencias. Ahí voy a apagar el sonido. Este tutorial lo realizó la tutora Karina. En este caso, yo lo que quiero mostrarles es justamente que ella ingresó a su portal de su módulo. Ella, una vez que ingresa al portal, va a ingresar a la parte derecha a donde dice evidencias. Ahí le va a dar clic en donde dice portafolio de evidencias. Inmediatamente después le va a abrir justamente y ella, en el caso de la autora de este tutorial, como una servidora, pues somos asesoras. Por eso, como pueden observar, no tiene nada calificado porque como somos asesoras virtuales, pues únicamente vemos las actividades. Pero en el caso de ustedes, estudiantes del módulo 1, las TICs en la sociedad, donde ya les va a aparecer en ese portafolio de evidencias todas las actividades entregadas y calificadas, tanto actividades formativas, actividades integradoras, etcétera. Una vez que ustedes ya ingresen y vean ahí su portafolio de evidencias, donde arriba les apareció su nombre y su foto, y en la parte de abajo ya todas sus calificaciones, ahí hasta abajo ustedes pueden ver ya su total, su calificación final. Una vez que ya la revisaron, guarden este portafolio de evidencias. ¿Cómo lo van a hacer? Directamente van a dar clic con el botón derecho y le van a dar, y les va a aparecer el botón imprimir. Ella lo va a hacer a continuación sobre el portafolio de evidencias donde se visualizan sus calificaciones. Le dan clic, botón derecho, imprimir. En lugar de que ustedes le coloquen ahí en destino una impresora, ustedes van a guardarlo como PDF. En destino, le dan, reitero, botón derecho, imprimir, destino, guardar como PDF y le van a dar clic en el botón guardar, que se encuentra en la parte de aquí, se ve color azul. Ahí automáticamente la computadora les va a decir dónde lo quieres guardar, en descargas, en documentos, en dónde.
ustedes van a seleccionar, en el caso de la tutora Karina, que es el ejemplo que una servidora, su asesora virtual, maestra Naivet, les está mostrando, pues ella va a elegir documentos y ahí, como pueden observar, les va a guardar el documento en tipo archivo PDF. El nombre del archivo, por lo general, pues es portafolio evidencias, _ver. Ella lo va a guardar en documentos y le va a dar clic en el botón guardar. Ella se va a salir, le va a dar ahí clic en el botón guardar, se va a salir de su portal, de su plataforma, de su módulo y luego se va a ir directamente a sus documentos y ahí, como pueden observar, se aprecia el PDF con ese portafolio de evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, así de fácil. Reitero, ingresamos a nuestra plataforma, ingresamos al módulo, nos vamos directamente a la parte derecha, a la sección evidencias, de ahí nos vamos a portafolio evidencias, le damos clic, revisamos las calificaciones, sobre las calificaciones le damos botón derecho del mouse y nos va a aparecer ahí imprimir, le damos imprimir y de ahí le damos guardar como PDF y buscamos en qué carpeta lo deseamos seleccionar y listo. ¿De acuerdo? Y bueno, recuerden que cualquier cosa estoy a sus órdenes en la sección Mis mensajes. Vamos a ver y hacer este interactivo generado por una servidora con directamente los contenidos de este módulo 1, las TICs en la sociedad, como repaso. Ahí vamos a ver la historia. Nos dice, la leyenda cuenta que en un recóndito reino forjó una espada. El juego se llama Desafío, perdón, me regreso. Bueno, se llama Desafío de Juego Reptiliano, le puse. En la historia dice que un grupo cuenta la leyenda, que unas personas forjaron una espada con los 4 elementos o gemas elementales. Por ello, nos dice el mago, menos mal que has venido, necesitamos tu ayuda. Tienes que reunir las 4 gemas elementales para que la espada tenga el poder suficiente y así derrotar al temible reptil y su clan que está aterrorizando a nuestro pueblo. Ayúdanos, solo una persona como tú podría conseguirlo. Le damos por supuesto, sabía que no me fallarías. Muchas gracias. Aquí tienes la espada sagrada. Reúne ahora las gemas elementales para complementarla y vence al malvado reptil y su clan siniestro. Y nos vamos directamente a la gema de la tierra. Cuidado, un esqueleto preguntón se interpone en tu camino. Consigue la gema de la tierra superando sobre el módulo 1 las TICs en la sociedad. Empecemos el nivel. ¿Dónde crees que vas, mortal? No serás digno de la gema de la tierra hasta que no consigas acertar todas mis preguntas. ¿Te atreves? Y de aquí nos vamos. ¿Cómo se le llama al término en el mundo de la computación que se refiere a la forma de presentar información que emplea una combinación de texto, sonidos, imágenes, video y animación? Y la respuesta correcta es multimedia. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los espacios en los que la interactividad permite dialogar y conversar y se han convertido en un lugar donde el individuo pueda desarrollarse y relacionarse con los demás, por lo que sirven como instrumento de socialización y de esparcimiento? Y la respuesta correcta son comunidades virtuales. Los recursos digitales son más eficientes y económicos que los analógicos. En la semana 3 veíamos que esto es verdadero, ya que actualmente las tecnologías analógicas son obsoletas y son más costosas de emplear, mientras que los recursos digitales son eficientes y económicos porque están en boga. Verdadero. Son presentaciones visuales estáticas que fueron generadas por copia o reproducción del entorno. La respuesta son imágenes. ¿Cuál es el tipo de formato de imagen que reconoce 16.7 millones de colores? La respuesta es formato JPG. Enhorabuena,
Aquí tienes tu recompensa, te lo has ganado. Siguiente gema, la gema del aire. Elige la imagen correcta para salir de la sala con vida y conseguir la siguiente gema. ¿Cuáles son los recursos multimedia que, como su nombre lo indica, combinan elementos de audio e imagen? Recursos audiovisuales o transferencia de dispositivos móviles. La respuesta es recursos audiovisuales. ¿Qué son? Son las redes donde sus miembros no se encuentran presentes físicamente. Aquí vemos a un grupo de niños o jóvenes en un salón de clases. Esta es una red social presencial. En este caso, esta es una red social virtual como Pinterest, Facebook, Instagram, X, etcétera. Son páginas diseñadas en diferentes fines. Generalmente se transmite información a los usuarios, son sitios web. Sitios dedicados exclusivamente a compartir y subir imágenes y su propósito es difundir o vender respetando los derechos del autor. La respuesta es sitio de video. Selecciona las nubes más populares. Tenemos Pinterest, Facebook, Instagram, que son redes sociales. Esa no. Las nubes más populares son OneDrive, Google Drive, Dropbox, entre otras. Hemos conseguido la gema del aire. Vayamos por nuestra siguiente gema, la gema del agua. Arrastra la luz para encontrar la respuesta correcta. Empecemos el nivel. Busca una palabra relacionada con operadores booleanos. Tenemos casa, sinónimos, EAN. La respuesta es EAN. Busca una palabra relacionada con otro operador booleano. Tenemos traducir, niñez y OR. La respuesta es OR. Otro operador booleano, tenemos casa, not de archivo. La respuesta es not. Ahora busca la gema. Date prisa. Vamos a empezar y ahí la tenemos. Listo, hemos conseguido la gema del agua. Ahora vayamos por la cuarta y última gema, la gema del fuego. Busca entre las baldosas la respuesta correcta. Las bibliotecas virtuales no solo son un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrece también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo en línea o automáticamente y la respuesta es verdadero. Las bibliotecas no solo son un almacén de recursos, ofrecen también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, etc. ¿Cuál es la página que tiene su diccionario en línea, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español? Prepa en línea CEP, Real Academia de la Lengua Española RAE o Universidad Nacional Autónoma de México. La respuesta correcta es RAE, Real Academia de la Lengua Española, que tiene todo su diccionario del idioma inglés en línea. El manual de prepa en línea C basado en APA, podemos encontrar cómo realizar las citas y referencias en él. ¿Verdadero, falso, no lo sé? La respuesta es verdadero. Es una idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Cita, referencia o fuente. La respuesta correcta es cita. Es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el nombre, cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos. La respuesta es referencia. Hemos conseguido la última, la gema del fuego. Vayamos a derrotar al reptil. Derrotemos a ese dragón. Aquí. ¿Cómo osas molestarme, mequetrefe? Entonces le vamos a disparar. Tuc, tuc, tuc. Y listo. Hemos derrotado al malvado reptil y su clan.
Y bueno, hemos finalizado este módulo, este recursamiento 158. Muy buenas noches. Y así venciste a los reptiles y su clan. Todo volvió a estar en paz y te volviste una leyenda. Referencias, prepa en línea CEP, materiales de las unidades del módulo 1, las TICs en la sociedad, desarrollado por una servidora, asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. Y bueno, si recuerdan que si tienen cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en la plataforma, en la mensajería dentro de la plataforma, en la parte superior derecha. Y pues muchas gracias por revisar estas grabaciones. Excelente fin de semana y recuerden pues también final del módulo. Muy buenas noches, hasta pronto. Bye.